Bueno, y continuamos conociendo a los partners que hacen posible que estemos aquí reunidos durante estos 2 días de convivencia, de compartir experiencias y de charlas en Open South Code. Estamos ahora con Alejandro López de Slimbook. Alejandro, bienvenido. Gracias, es un placer estar aquí y bueno, a tu disposición y la de todo el que quiera preguntarnos cositas. Pues en primer lugar, siempre daros las gracias por vuestro apoyo a Open South Code y por haber accedido también a estar aquí charlando un ratito con nosotros y con quienes ahora a través de los diferentes medios nos vean. La primera cuestión sería, pues, ¿qué os ha movido a colaborar, qué ha movido a Slimbook a colaborar con Open South Code? Bueno, pues la verdad es que nos faltaba colaborar con Open Source Code. Es un evento con solera dentro del territorio nacional, ¿no? Que ya lleva bastantes años. Y bueno, nosotros sí que hemos acudido y hemos colaborado con diferentes eventos a lo largo de nuestra trayectoria, porque para nosotros la comunidad es lo más importante o lo que realmente ha hecho grande el software libre, diga GNU Linux. Y era un placer estar, o es un placer estar aquí. Mm, y bueno, comentar que también nos habían pinchado otras personas y decir, a ver qué año venís, ¿no? Pues a lo mejor Toscalis, Paul o gente que lleva tiempo viniendo a este evento diciendo venir algún año y bueno, es un placer realmente estar aquí. Alejandro, sabemos cómo contribuye Slimbook al hardware open, al hardware libre, a través de sus máquinas, que hay que hacer constar que ya hay que también felicitaros porque son 10 años, o Ujú, cumplís correcto. 10 años y conocemos y si no las conocemos, ahí está la página web de Slimbook y aquí estamos en el pasillo de la térmica también para conoceros más. Pero a buen seguro que sí que Slimbook lo conocemos como hardware, pero también contribuís al software libre, porque también hacéis herramienta. Cuéntanos esa doble contribución, primero al hardware y luego al software libre que hacéis desde Slimbook, por favor. Bueno, pues el proyecto surgió a nivel de hardware durante, bueno, hace ya más de una década. eh, Cuando acudías a eventos internacionales de software libre, veías como los ponentes iban con un ordenador de Apple, ¿no? Y con Linux instalado y te explicaban, ¿no? Grandes desarrolladores de Linux iban con ordenadores de Apple, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo puede ser, ¿no? Que el mercado no tenga un dispositivo de acabados premium o de gama alta con GNU Linux? Estamos hablando del año 2012, 2013, ¿no? En el que todavía no habían muchas marcas o casi ninguna marca que ofreciera ordenadores con Linux. Y Linux, aunque es un sistema operativo que viene muy bien para resucitar antiguas máquinas, no tiene por qué estar asociado a máquinas de bajos recursos, ¿no? Ujú. Entonces queríamos ofrecer ordenadores de gama alta y esa era nuestra misión clara. Pero a la vez queremos contribuir con las diferentes entidades que forman el software libre y bueno, pues, empezamos una colaboración poco después con KDE, intentamos también una colaboración con Genome, desarrollamos drivers, evidentemente, desarrollamos aplicaciones. Muchas de nuestras aplicaciones funcionan en otros dispositivos. Fue muy conocido la primera versión o la segunda versión del Slimbook Battery, que bueno, se renovará a lo largo de este año. Ya no está tan actualizado, pero sí que se ha intentado que sean aplicaciones compatibles con otro hardware, ¿no? Solo desarrollar drivers y ya está. Y ahí nuestra contribución en el ecosistema de Linux, si me permites un poco que tiremos un poco más de la caña, ¿no? Sí. Además, te
quería hacer una reflexión al hilo de lo que estás comentando, porque como te has delatado, Ujú, yo te conozco personalmente, ujú. lógicamente, y ya llevamos muchísimos años metidos en el tema y sé que eres de la vieja guardia, pero te has delatado un poco como de la vieja guardia de GNU Linux con lo de Genome, ¿no? Porque Sí, las nuevas generaciones lo dicen bien, lo de GNOME sí, seguramente mejor pronunciado, pero lo de Genome es como de muy vieja guardia, ¿no? sí. Así que como te has delatado como miembro de la vieja guardia Ujú, linuxera, creo que estarás conmigo en que cuando leemos esas noticias de que el GNU Linux, pues este año nos despertábamos a principios de año, que sí ocupa ya el 4% del mercado y tal, supongo que os sentiréis también orgullosos de que no sé qué tanto por ciento, porque tampoco sé si es exacto ese 4%, pero bueno, vamos a darlo más o menos como número redondo. ujú. Slimbook contribuye también a que ese 4% porque nos quejábamos mucho de que no teníamos, de que probablemente también la escasa presencia de Linux en el escritorio, porque en otros ámbitos es el rey indiscutible, ¿no? Pero era por no tener dispositivos, pensados para, por y con GNU Linux preinstalado. Y supongo que decía, la pregunta era, o la observación era, que os sentiréis orgullosos de ser una parte importante de ese 4% también. Sí, no sé hasta qué porcentaje somos, pero lo teníamos claro, ¿no? En el 16-17, cuando empezamos en el 16 con nuestras conversaciones con KDE, en el 17 surgió el primer KDE Slimbook. El objetivo era, bueno, los Linuxeros de la vieja guardia y en general muchos Linuxeros nos encanta trastear, pero para ganar usuarios y que el ecosistema siga creciendo necesitamos poner en el mercado dispositivos que vinieran preinstalados y que pudiera haber un feedback circular entre el problema o las inquietudes que tiene el usuario con el escritorio y con ese hardware, ¿no? Porque cuando tú te compras un hardware de un tercero y te lo intentas cocinar por tu parte, al final mucho de lo que cocinas te lo quedas tú. Y luego en función de, o en relación a la pregunta de nuestra contribución a ese 4%, Ajá. pues contarte también aquí en Petit Comité la confidencia que, que bueno, iniciamos conversaciones con CADE en el 16 y en el 17 lanzamos ese producto. También iniciamos conversaciones con Genome y en el 18, y luego en el 19, Lenovo lanzó un portátil con Fedora. Nosotros también habíamos estado siendo candidatos a tener ese dispositivo en aquel año. Y lo que nos comentaron desde Red Hat, porque bueno, Fedora, esto lo gestionan los empleados de Red Hat, nos dijeron, bueno, Alejandro, al final ha surgido el dispositivo con Lenovo, que está bien. Bueno, últimamente la página web de aquel proyecto da un error 404, pero eh, lo que nos dijeron literalmente, ¿no? Desde Red Hat es, Lenovo nos estaba dando largas y no nos estaba terminando de enviar dispositivos hasta que le enviamos fotografías de vuestros dispositivos candidatos y entonces ahí donde Lenovo realmente se tomó en serio el proyecto y realmente nos enviaron los dispositivos al final, ¿no? Ajá. Entonces, la contribución hacia el poner hardware con software libre a veces es directa o a veces es indirecta. Y bueno, pues aquí estamos 10 años contribuyendo directa o indirectamente a que el mercado se mueva, a que el mercado quiera avanzar y a que también otras marcas quieran hacer cosas. Y bueno, pues es para todos y de todos, ¿no? Muy bien, Alejandro. ¿Y cuáles son las tres herramientas, o librerías o productos open source o de software libre que más usáis, que más implementáis también en el día a día? Ujú. Vale, por una parte, creo que Thunderbird es el gestor de correo por Ese excelencia que más usamos. es un más, yo creo, Sí, imprescindible, ¿no? sí, ¿no? Eh, y luego, bueno, yo personalmente soy Firefox. La verdad es que, bueno, pues sí, de vez en cuando vuelves a Opera, vuelves a probar algún otro, pero siempre acabo volviendo a Firefox. Y luego, como tercera herramienta librería, no te diría una sola, sí que me gustaría hacer mención, bueno, pues que hay muchas librerías pequeñas, algunas más grandes como OpenCV, ¿no?
muy utilizada y acompañada de muchas librerías de Python para software como por ejemplo de desbloqueo facial, o librerías como QC71, ¿no? Es más enfocada a un hardware como el nuestro. Y al final existen librerías muy pequeñas y hay un meme o una imagen, ¿no? De una estructura de una piedra, ¿no? Sobre la que se basan. Es una pena no tener disponer aquí esta imagen, ¿no? Pero bueno, a lo mejor pues Docker, SUSE y una serie de herramientas de alto nivel Ujú. tienen debajo algunas piedras pequeñas y a veces esas piedras son una librería que mantiene un señor sueco en su casa de manera voluntaria Efectivamente. desde hace 15 años o 20, ¿vale? Y sobre la que se ha montado una infraestructura genial y fantástica, pero menos mal que sigue estando esa piedrecita debajo de esa estructura, ¿no? Entonces, bueno, ahí simplemente, bueno, pues no es una herramienta que te pueda decir concreta, pero bueno, mi mención hacia esas pequeñas librerías sobre las que luego las grandes empresas también han podido montar infraestructura, ¿no? En ese sentido. Pequeñas librerías que hacen mucho más grande la filosofía open source, porque Correcto. precisamente esas pequeñas piedras con un mantenedor anónimo en un rinconcito de su casa, Sí. pues hacen después que sostengan a herramientas que conocemos y que se usan no solamente en GNU Linux, sino en todos los sistemas operativos. Claro, luego, por ponerte un ejemplo también así, por ejemplo, más concreto, pues nosotros, pues nos ha pasado, ¿no? Pues colaborando a lo mejor con KDE o con cierta persona que han dicho, ostras, hay un fallo en el instalador de la versión de escritorio cuando haces clic aquí, que no se nos había reportado, pero está, y ostras, ¿quién había programado esto? Ah, pues era un fulano que es una librería que estamos arrastrando de hace 15 años. ¿Y por qué no se ha debugueado, no se ha desarrollado, no se ha implementado, ¿no? Pero bueno, al final el ecosistema pues se va nutriendo así mismo. Bueno, y ahora te voy a pedir que nos pongas un pequeño tweet o Blue Sky o como tú quieras, o sea, un pequeño párrafo. Ujú. ¿Cómo definirías lo que hacéis en Slimbook en ese tweet, en ese pequeño párrafo? Lo que hacemos, Puedes hacer un pequeño hilo también. bueno, en Slimbook eh, hacemos, bueno, o sea, hacemos muchas cosas. Una de nuestras grandes demandas van enfocadas hacia la implementación del hardware, ¿no? Porque pues, poneros un ejemplo, ¿no? Creo que la gente que sepa un poquito de hardware habrá escuchado el concepto CPU o el concepto chipset. Un- la CPU sabemos lo que es, pero el chipset, que es el conjunto de núcleos que hace funcionar una placa base, en AMD, por ejemplo, está implementada dentro del propio, en AMD para portátiles, está implementada dentro, ¿no? De la CPU. Ujú. Lo que hacemos, una de las cosas que hacemos es intentar hacer que esa compatibilidad o intentar decirle a AMD que hacia la fabricación de esa placa base la compatibilidad sea menos cerrada y luego lo que hacemos en el otro lado, eso sería hacia por ejemplo, AMD, ¿no? Ujú. Lo que hacemos en el otro lado es brindarle al usuario un hardware e intentar conexionar una comunicación que hay entre una serie de bugs que a veces pueden haber en torno al software o incluso en torno al hardware, pero también intentar que sea circular, porque muchas veces, bueno, pues el usuario viene y dice, uy, me da fallo cuando hago esto. Vale, esto viene de el bug tracker o esto hay que debuguearlo a través del bug tracker de KDE o el de Genome o el de esta distro, ¿vale? Porque muchas veces así pasa, ¿no? Hay gente que tú en Linux algo no te va y dices, ah, Ferlama, pruebo otra distro, hago otra cosa y me quedo con el problema ahí. O paso el problema a otro sitio sin ni siquiera, bueno, pues haberte bugueado o haber avisado de un bug, ¿no? Que al final, incluso avisar de un bug ya es muy interesante.
Muy bien, Alejandro, pues muchísimas gracias por haber estado compartiendo con nosotros este ratito de charla, por estar aquí apoyando a Open Source Code y encantado de tenerte pues, compartiendo aquí con toda la comunidad. Gracias a vosotros, un placer y nos vemos. Gracias.